¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez estamos con un tema llamado feudalismo. Bueno, el feudalismo es considerado un sistema político, económico y social nacido en el siglo V, tras la caída del Imperio Romano, el Imperio Bizantino, ubicado en Europa. Bueno, el sistema feudalista se traspasa desde la época de la Edad Media hasta el inicio de las Cruzadas y del Renacimiento, haciendo que el poder se concentre en diversas personas. Por ejemplo, en esas épocas las personas que tenían grandes extensiones de tierra se les conocía como señores feudales y a sus criados pues como vasallos, en los cuales tenían que hacerles tributo a ellos y al mismo tiempo la iglesia contenía un poder inimaginable. Es decir, tanto unos como otros estaban creando un sistema muy grande. Es decir, muchas personas tenían muy poco o nada para comer y los grandes señores feudales podían construir castillos, como los que demuestra esta imagen, si se alcanza a ver. Si no, pues sáquenla adelante un poquito. Estos eran castillos medievales de esa época en las cuales habitaban los señores feudales y o los reyes. Actualmente se pueden apreciar diversos castillos en Europa, pero si nos ponemos a esas épocas, esos sistemas seguían aplicándose todavía, aunque no lo crean, durante la conquista española, durante el gobierno de Porfirio Díaz, es más, inclusive durante las épocas de México independiente. Es decir, nosotros también estábamos aplicando ese sistema feudal, en la cual pocas personas concentraban la gran mayoría de extensiones terrenales y otras personas se quedaban casi sin nada. Así de simple. El feudalismo en sí terminó cuando iniciaron las cruzadas, pero su sistema siguió funcionando hasta entrados del siglo XX, con la caída del gobierno de Porfirio Díaz y la caída del zar Nicolás II, en las épocas de las revoluciones mexicana, rusa y china. Es decir, casi nosotros estábamos sufriendo en esas épocas. Los que conocemos historia sabemos perfectamente que así sufrían las personas. Las tiendas de raya, estaban endeudados, los caciques, en fin, sufríamos mucho. De hecho, en esas épocas del feudalismo también se ponían los caballeros. Caballeros eran los títulos que se podían otorgar a partir de reyes y o miembros de la nobleza, que el rey pues daba, o también se heredaba por medio de los primogénitos. Bueno, en esos años, la Edad Media no hubo grandes avances, no hubo grandes desempeños, pero sí hubo grandes injusticias, destrucciones. Hasta bien entrados las cruzadas y el Renacimiento, empezaron a hacerse grandes pruebas científicas, tecnológicas y, sobre todo, económicas. Bueno, este video también va hacia el capitalismo, que es el siguiente sistema político-económico que nace a partir en el siglo XVIII, con Adam Smith, que crea el liberalismo económico, es decir, el libre intercambio de productos en cualquier mundo. Por ejemplo, podríamos intercambiar un libro con otros ciudadanos, pero en esos años seguía funcionando el mecanismo feudal. Cuando iniciaron a utilizar el liberalismo económico y el libre intercambio, se crearon el sistema capitalista, que significa la inversión en diversas cosas. Por ejemplo, en esos años se invertía en maquinaria, en los ferrocarriles, en sistemas a vapor, ya que en esos años no existía eléctrico ni tampoco sistemas mecánicos. Bueno, sí existían, pero no tan avanzados como nosotros lo conocemos. También estuvimos haciendo avances científicos y tecnológicos, como los ferrocarriles, las tejedoras, es más, también la marina. En esos años, la época del capitalismo, Inglaterra era la potencia mundial número uno, enfrentándose contra España, quien era dueño de las colonias que se ubican en la América Latina, exceptuando Brasil. Bueno, al momento de que ellos cierran sus fronteras, tienen que hacer el libre intercambio por medio de piratería y o contrabando. Eso crea el sistema nacional de
de cambio, venta y al mismo tiempo exportaciones e importaciones. En esos años del capitalismo inician una de las grandes revoluciones históricas en América del Sur, las islas del Caribe y México, ya que en esos días también estaban las inspiraciones liberales, el liberalismo, libre intercambio, el contrato social, en el cual nosotros, el pueblo, somos los dueños de toda la propiedad. Al mismo tiempo, inician también los problemas críticos para las naciones, porque también al momento de ser libres, los años que tuvieron en guerra destruyeron totalmente la economía y requerían el apoyo de potencias como Inglaterra, Francia o los Estados Unidos. En esos tiempos también era común que se prestara dinero, algo de los prestamistas, que también viene al caso en el libre intercambio y también en el liberalismo o capitalismo, ya que era obtener grandes ganancias a costa de los derechos de los trabajadores. En México no se empezó a aplicar el liberalismo o capitalismo hasta después de la Guerra de Reforma, ya que era la división entre dos sistemas, el libre intercambio contra el proteccionismo. Y el libre intercambio ganó ante la crisis política. Y luego vinieron los franceses y nos hicieron cargaderas. Y bueno, ya comenté también que Porfirio Díaz empezó a aplicar esas medidas feudalistas, pero también era capitalismo. Lo podríamos considerar como capitalismo feudalismo. Ok, ahora viene el socialismo. El socialismo nació a la segunda mitad del siglo XIX en Francia, iniciando ahí, en la capital de París. Aunque también esos términos socialistas nacieron en Alemania. A lo que me refiero es que el término socialista nació en Alemania, pero se empezó a aplicar en Francia en el primer gobierno de la Comuna. Pero bueno, vamos a hablar primero de el nacimiento del socialismo. El socialismo en sí nació en Alemania por Karl Marx y Friedrich Engels, quienes eran los principales creadores de las clases proletariadas. En sí sus términos declaraban de que debían hacer el socialismo en las grandes naciones, donde las industrias pasarían a manos del proletariado. El nacimiento en sí del socialismo nació en París, en la primera comuna, pero como no duró mucho, el país que logró funcionar su sistema como socialista, entregando las propiedades anteriormente de pocas personas a cientos de miles, también como los derechos sociales que nosotros infringimos en la Unión Soviética. Ahí se aplicaron por primera vez esos términos. Y luego empezó con el comunismo, el sistema político que empezaron a regir sobre naciones, imponer el estalinismo, e inclusive se le prohibía cambiar con otras naciones que eran de Occidente. El nacimiento de esos dos sistemas, el socialismo y el comunismo, vienen de la mano en la Rusia zarista, en el año de 1917, con la Revolución de Octubre. Bueno, también empezaron a aplicarse el sistema socialista en nuestro país, pero con otro nombre, llamado populismo, en el cual era la entrega de propiedades, créditos, la nacionalización de las producciones, como la ferrocarril y el petróleo. En sí, claramente, estamos aplicando en diversos países el capitalismo, pero el socialismo todavía continúa funcionando en Cuba, Corea del Sur, Corea del Norte, en Vietnam y en China, 4 de los últimos países capitalistas. Bueno, lamento mucho que esto de información sea prematuro, porque no tuve tiempo para investigar, pero bueno, expliqué correctamente algunos términos. Si se confundieron, no hay problema. Yo me encargaré de ver si puedo yo crear un video que pueda explicar de manera más extensa. Espero que les haya gustado el video. Si no he subido nada es porque ya no tengo mucho tiempo. Tengo mucho trabajo. Pero no se preocupen. Luego voy a empezar a subir nuevos videos, o los videos que tengo grabados, pero los voy a empezar a subir. Si son de los patitas de perro, perdónenme, pero es que no tengo tiempo, en serio. No tengo nada de tiempo. Espero que les haya gustado el video. Si quieren, suscríbanse. Si no, pues ya ni modo. A mí no me hace daño. Nos vemos. Adiós.